De seguras que o mío nombre te resulta familiar. Francho de Goya y Lucientes. O simplemente me puedes decir Goya. Soy un pintaire famoso en todo o mundo. He dado nombre a carreras, plazas, man feito estatuas e mesmo os premios do cine español se claman como yo. Estié un artista prou conosito no mío tiempo. Retraté a reis, a personaxes poderosos e a la chen sencilla do pueblo. Pero tamén emplegué o mío arte ta criticar iso que no pas me coacaba. Treballé a rienda, realicé quasi 2000 obras e creé o mío propio estilo. También tenía una vida embelecata e agora mesmo la te voy a recontar. Soy naciu de Fuendetodos, o 30 de marzo de 1746. Un chicorrón lugar aragonés de dollera a familia de mi mai. De camín nos ne fuemos a vivir ta Zaragoza. En o colechio dos Escolapios conocí ao mío gran amigo Martín Zapater. A nuestra amistanza perduró por toda la vida e nos escribimos mutismas cartas contándonos as cosas que nos pasaban. Como me feba moito ollo de busar, aos 13 años facía clases con o pintaire José Luzán. En tener 17, marché a Madrid, e o pintor Francisco Valleu, que tamén era de Zaragoza, me presentou a grandes artistas, e gracias a él conocí as pinturas das coleccións reales. Yo teneba sabelas de ganas de aprender, e con 24 años viacheé a Italia, a conocer as obras dos grandes maestros. Estié en Génova, Bolonia, Parma, Venecia, en Roma. ¡Qué ciudad tan polida! Yo yera engrescao, perén levaba con yo un chicorrón cuaderno. Allí debusaba as cosas que me trucaban o ficacio, e esbrusallos taos míos estevenidés cuadros. En tornar ta Zaragoza, facía o mío primer gran treballo de pintura ao fresco. Me comendoron unha chicorrona vuelta da Basílica do Pilar, la que lle de encima do coreto. Pinté direu tamén sobre o teito, que lle alterismo. Tos poded presinar que estió tot en reto talló. Fizo tanto ollo que me encargoron que pintase nos muros da iglesia da Cartusa de Aula Dei, cerca de Zaragoza. As cosas marchaban moito bien, e tapar da la vez me acomodé con Josefa, chirmana do mío antigo maestro Francisco Valleu. O mío gran sueño era triunfar en Madrid, e o mío cuñao me consiguió un treballo en a Real Fábrica de Tapices. Yo pintaba os cartóns, e dicir, os esbrusallos que dimpués se copiaban a la grandavia que iba a tener o tapiz. Y eran perennes escenas alegres de cazata e de fiestas populares. Continuo, estos modelos se tallaban en tiras e se feban servir como plantilla en hotelar, mezclando filos e lanas de colós. En estar remataos, os tapices decoraban os palacios dos reis e os nobles. Ao rei Carlos III e a la suya muller lis cuacaban moito os míos diseños e me recibieron en palacio ta felicitame. Y era yo tan contento que li escribí ao mío amigo Martín Zapater unha luenga carta ta contáline. Torné en Zaragoza ta pintar en a Basílica do Pilar. Esta vegata yera unha gran cúpula que se clamaría Regina Martyrum, ou Reina dos Martís. Y era sabelo dargüelloso da mía fallena, pero vi a Biochen a la que no li cuacó. No replicaron a mía traza de pintar con pinceladas sueltas e pensaron que no yera bien rematao. Asinas que, con gran enuello, torné en Madrid. En a capital tenié firme sito. Estié nombrado pintaire do rei Carlos III, dimpués pintaire de Cambra do suyo fillo Carlos IV e do suyo nieto Fernando VII. De par d'años a mía faina principal estió retratar aos reis e a suya familia, pero también posoron talló nobles, políticos, artistas. Me torné en o retratista de moda. Noto testió que éxito e felicidad tapar daqueles años. En tener 46 tenía una grau malotía que me dixo sordo. Comunicame con os de demás se fizo máis difícil e máis leu unha mica.
Animenos esa soledad también me tornó más reflexivo y alufrador. Principié a debusar talló, sin se que no ningún lo me encomendara, y a mía imaginación pretó a volar. En 1808, España estió invadida por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte. Comenzó asinas a Guerra de Independencia, que perduró 6 luengas añadas. Estié testigo da horror e a destrucción, e prenié muitos apunts ta dimpués reproducilos en os míos cuadros e gravaos. Entre tota a mía vida, estié un apasionado do gravao. Prautiqué e experimenté tanto que me convertié en un gran maestro, e iso que yera una teunica prou difícil. En primeras, debusaba sobre una plancha metálica, barnizada, e dimpués la capuzaba en aceto. O debuxo se quedaba señalao e a plancha ya yera presta ta estar tintada e levada ta a la prensadera. Con esta teunica se podeban imprentar muitos exemplás, e dista traza a mía obra e o a mío mensache plegaban en muitísima chen. Realicé varias series de gravaos, 4 das cualas famosísimas: Os Caprichos, Os Desastres da Guerra, a tauromaquia e os disparates. En estas obras amostré a sociedade en la que me pertocó vivir. Critiqué cualques costumbres, a horror da guerra, e creé personaxes fantásticos e gullivasos. En rematar a guerra, o rei Fernando VII tornou ao trono. Estieron añadas as abelas de difícils, e moitos dos míos amigos fueron enrestiús por as suyas ideas políticas. Determiné dal exame de Madrid e mercar unha casa en os arredols, a la cual li diciban a Quinta do Sordo. Astí pinté direu tamén en as pared, con escenas que expresaban a mía tristura e que amostraban colós, foscas e personaxes mostrosos. Por esa razón son conocidas como as pinturas negras. Hoy son famosísimas e son estadas moi estudiadas, pero vi aquí diz que encara amagan misterios a rienda. Con 78 años, ya muy viejo e feble, me exilié en Burdeos, Francia. Allí recuperé la alegría e a luz, e os personaxes aimables tornaron en as mías obras. Nunca no disé de pintar e experimentar con teunicas nuevas, como a litografía. Di que a la fin da mía vida, en 1828, Perén tenía ganas de aprender. E aquí remata a mía historia. Diz que estié un chenio, un pintaire avanzato ao mío tiempo, sentiu, rebelde e con un estilo moito expresivo e personal. As mías obras son admiradas en os millóns museos e coleccións do mundo e continuarán inspirando a generacións de nuevos artistas. Este lle o mío legao.